vamos a saludar a nuestro compañero Pablo Callejón nuevamente aquí en la mañana de Telediario. ¿Cómo te va, Pablo? Muy bien, vamos a ocuparnos de un tema del que seguramente es portada de agenda hoy en todo el país, también aquí en el programa, y que está relacionado con la situación de la inflación. Pero para tratar de ver un poco más la letra chica, ¿no?, de lo que ha dejado el informe del INDEC en las diferencias regionales que se han profundizado. Hay situaciones dispares, más allá de que la inflación impacta en todos del mismo modo, pero hay situaciones dispares, lo decíamos, en lo que tiene que ver con tarifas, con viviendas, con educación, en la Patagonia, en el norte argentino, en Cuyo, en la región pampeana. Y también pensar cuáles son los contextos que se vienen consolidando, porque hay algunas que pueden ser más coyunturales. Estacionales. Por ejemplo, el tema de la educación. De la educación, las cuotas. Pero también es toda una discusión pensar por qué no se dio gradualmente la suba en las cuotas, ¿no? Porque en algunas provincias ha habido subas de 10, 15% que parecen como el primer paso. Es obvio que no va a terminar ahí. Pero en otras hubo subas del 45%. Sí. Entonces, no es que la cuota va acompañando al salario o de alguna manera la evolución que la inflación puede tener sobre el salario, sino que va de golpe, ¿no? Te sumaron todos los puntos en la primera parte y después tenés que empezar a lidiar con cómo recuperás, porque después todos los meses hay que abonar esa cuota. Pero si te parece lo vemos en detalle. Dale, vamos a verlo. Vamos. La inflación se disparó a un 6,7% mensual en marzo. En el primer trimestre del año, los precios saltaron un 16,1%. Fíjate vos, 16,1% en un trimestre. Es el registro más alto desde 1991, cuando el país estaba saliendo de la hiperinflación. Sí. Una locura. En 3 meses un 16%. No hay salario que aguante contra esos niveles de inflación. La aceleración se dio, según señalan desde el propio gobierno y los analistas, por 3 ejes. El valor de los commodities. Después vamos a hablar un poco de esto, sobre cómo está la inflación en el mundo, en otra columna. Dale. El ajuste de precios regulados por el propio gobierno y la inestabilidad macroeconómica, ¿no? La Argentina tiene una economía enredada, compleja, con muchas diferencias y desigualdades. Es que está bien, ¿no? La inflación es multicausal. Absolutamente. No es una causa. Absolutamente. Pero con un elemento, ¿no? Es multicausal, es verdad. Pero hay causas que parecen impactar menos que otras. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando se hablaba de que no podía haber un acuerdo paritario por encima de tal punto? Porque los salarios... Bueno, los salarios hace 5 años que pierden y la inflación se disparó. Por lo cual parece que haber algunas variables que impactan más que otras, ¿no? Bueno, también algo parecido te dicen, por ejemplo, los vendedores de combustibles. Que estuvieron pisados y congelados por mucho tiempo y la inflación siguió subiendo. Sí, lo que sucede es que ahora que se descongela, se dispara. Es que va a impactar. Absolutamente. Pero es decir, sin aumento de combustible igual hubo inflación. Totalmente. Es multicausal y hay variables. Parece que la enorme desorganización macroeconómica es la más importante, ¿no? Los precios de alimentos y bebidas tuvieron un promedio, un fuerte ascenso del 7,2%. En febrero habían aumentado un 7,5% y en los primeros 3 meses 21%. 21% los alimentos, es una locura. Es que para muchos, Pablo, esta es la inflación real. Pero claro. Esta es la inflación que vos se ve. Vos destinás la mayor parte de tu salario en alimentos. 21%. ¿Qué salario puede enfrentar esto? Ninguno. ¿No? Sale una cuestión muy excepcional. No hay salario que soporte un 21% de inflación en apenas 3 meses. Panes y cereales treparon un 12,1% a nivel nacional y aportaron también a esa inflación general. Tres rubros han liderado la suba. Educación, con un alza del 23%, esto debido al incremento de las cuotas de los colegios privados. Prendas de vestir y calzado, con un avance del 10,9% por el cambio de temporada. No vayas a averiguar cuánto sale una campera. No, imposible. No quiero amargarte la mañana. Vas a averiguar. Una campera... ¿Viste cómo se estiran las camperas, no? Un invierno, 2 inviernos. Olvidate. Sí. Hay que volver a la estrategia que hacían las mamás y los papás hace años, ¿no? Te la compran 5 modelos más grandes. Un poquitito más grande. Claro, arrastrala, no importa, pero con lo que vale. Y si queda media ajustadita, todavía tira uno más. Pero olvídate, tremendo lo que sale una campera.
Y la otra es vivienda, agua, electricidad y gas, porque aumentaron las tarifas. Claro. Comenzaron a ajustarse las tarifas. El Fondo Monetario Internacional está presionando al gobierno para que sea un aumento del 60% de las tarifas. Cuando el aumento es del 60% en las tarifas, todo eso impacta en el resto. Bueno, por eso algunos especialistas dicen, Pablo, que no confían en que va a ser la inflación más alta del año, como dijo Guzmán. Claro, y es que tampoco hay, a ver, ¿se puede confiar en esa certeza de Guzmán? No. Si hay algo en la que los economistas le han errado sistemáticamente con la cuestión de la inflación, ¿no? Sí. La región que registró el mayor nivel de inflación fue la Patagonia, con un incremento del 7,4%, seguida por las provincias del noreste con una suba del 7,2%. También por encima del promedio general se ubicaron las provincias de Cuyo y del noroeste, aunque con una inflación un poco más baja del 6,8%. Casi en el promedio. En la Patagonia el rubro que mayor suba marcó fue la educación, con un aumento del 42%. Pero fíjate esta diferencia, ¿no? En Cuyo la educación subió un 15%. Es decir, en Cuyo se va a dar de manera gradual, porque el impacto en las cuotas va a llegar de alguna manera, pero no es lo mismo que te aparezca de manera gradual a que de golpe vas a pagar la cuota de marzo y tenés un 42% de aumento. Es que en algunas regiones ese aumento grande se dio post-pandemia, ¿no? En algunas regiones. En algunas regiones sí. En las provincias del noroeste, la división vivienda, aguas y electricidad aumentó un 15,4%, muchísimo más. Esto tiene que ver con, por ejemplo, cómo actualizan las provincias las tarifas, ¿no? Es el doble de lo que se da en el promedio nacional y el triple, por ejemplo, en el noroeste, donde se ubicó en el 5,6%. Bueno, acá el Norte Grande, que se reunieron los dirigentes, los gobernadores del Norte Grande con dirigentes nacionales, le pidieron por esta situación, ¿no? Por los subsidios de agua, gas y electricidad. Claro, porque si no lo terminan soportando las propias empresas provinciales, ¿no? En los primeros 3 meses del año, el índice de precios al consumidor general acumula lo de que decíamos, un incremento del 16,1%. Pero hay que tener en cuenta este dato, por eso lo insistimos con esa información. Alimentos y bebidas es del 21%, el 20,9%. Y este es el dato central, ¿no? Si no hay un control sobre los alimentos, más allá de los números generales que tienen que ver con la inflación, la situación se va a poner cada vez más tensa. A ver, pensemos que el gobierno nacional el año pasado había aumentado casi un 50% la tarjeta alimentar. Sí. Un año después aumenta un 50% más. Un año después, ¿no? Sí. Con una inflación que fue del 50 y pico el año pasado. Sí. Pero que ya tiene en los primeros 3 meses del año un 20,9%. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay una enorme transferencia de recursos de los sectores más vulnerables, de los sectores más golpeados por la crisis, a empresas concentradas que pueden definir el precio de los alimentos. Eso que les llega como un intento de alivio a los afectados termina yendo a las empresas. Un pase directo. Es un pase directo. En el primer trimestre del año también hubo subas fuertes, muy fuertes, lo que decíamos en prendas de vestir, es una locura lo que sale la ropa, 17,4%, en educación 27,9% y en restaurantes y hoteles también un 16,2%, el sector turístico que se viene recuperando y que también va actualizando tarifas. Lo que va a suceder este fin de semana es otra muestra de la desigualdad que existe en la Argentina, ¿no? Porque hay muchísima gente, cuando uno dice muchísima gente, a lo mejor son 3, 4 millones de personas que van a poder ocupar hoteles, viajar, disfrutar de una Argentina turística de 50 millones. Y sobre todo de casi 30 que viven en la pobreza, casi en la pobreza o en la indigencia, ¿no? Es un país absolutamente desigual por el que transitamos. Los datos de un informe que cuando empezás a ver la letra chica, seguramente esto va a terminar impactando cuando veamos en el primer semestre los niveles de pobreza. Recordemos que la pobreza se mide de manera semestral. Bueno, va a terminar impactando naturalmente la inflación y es un escenario que nos obliga a ir viendo el día a día, la semana a semana, ya no pensar en el largo plazo. Es evidente que estas medidas que se han anunciado son insuficientes. Son insuficientes. Si lo que plantea Guzmán de lograr aquí un equilibrio, si ese equilibrio se da en un 6-7 puntos, es una locura. Sí, claro. Si contenerla por 3 meses en 7 puntos... Es insostenible, claro. Lo que tiene que haber son herramientas para que efectivamente comience a bajar y fundamentalmente en alimentos y bebidas. Bueno,
por ahora es solo preocupación. Sorprende el silencio del gobierno. Sí, ayer no hubo ninguna declaración. Guzmán salió antes, habló con un solo medio. Y dijeron que con eso ya está, con eso alcanza. Sí, pero además no dio demasiadas explicaciones. Porque lo que no queremos a un Guzmán analista. Analistas hay un montón. Lo que queremos es ver qué medidas van a corregir esta situación. Y la verdad es que, ya lo vamos a ver, porque también es cierto que en el mundo hay una situación inflacionaria, pero la Argentina tiene condiciones gravosas y sociales que preocupan y mucho y que necesitan soluciones urgentes. Bueno, algunos dicen si no tienen nada para decir, que más vale se callen, ¿no? Porque últimamente... Sí, por eso digo, yo la verdad es que no quiero tantos analistas. Me parece que el gobierno tiene muchos analistas. Lo que hay que conocer es medidas, decisiones. Pero un 6,7, Pablo, se merece, ¿no? Sí, pero además se necesita conocer qué políticas van a corregir esta enorme desigualdad, porque la inflación es un factor de profunda desigualdad. Es la transferencia de recursos de sectores a otros sectores, ¿no? A los que pueden definir precios, los que pueden regular tarifas, los que pueden medir cuánto valen las cosas. Claro. Es una transferencia millonaria que empobrece a un sector y que genera altísimas rentabilidades en otro, porque las alimenticias han ganado muchísimo en este último tiempo. Y sin embargo, tenemos 40 y pico de pobreza, tenemos un salario deprimido, tenemos muchísimas familias que no pueden pagar. Mira, te doy un ejemplo de lo que son las desigualdades políticas. Los créditos UBA, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se ha sostenido la rentabilidad de los bancos? Es obscena esa decisión. Por eso se dice, ¿no? Se tiene que atacar algunos intereses que el gobierno no está dispuesto a atacar. Bueno, claro, si las políticas no afectan los intereses de aquellos que están ganando para tratar de que pierdan menos, porque tampoco podemos decir... que dejen de ganar. Claro, sería un modelo totalmente distinto a este, ¿no? Que empiecen a ganar los sectores de trabajadores o los sectores más vulnerables. Pero si no se tocan algunos de esos intereses, pongo el ejemplo de los bancos, porque me parece que es absolutamente obsceno cómo se está garantizando la rentabilidad de los bancos a cuestas de familias que solamente quisieron tener su casa propia. Es parte de la lógica con la que se está desarrollando hoy la economía nacional. Gracias, Pablo. A ustedes.